La filosofía y la ciencia tienen un mismo origen. Surgen a la vez cuando se produce lo que los historiadores han denominado el paso del mito al logos. Este es el momento en que los primeros pensadores empezaron a buscar explicaciones al margen de la religión y en que aparece, por primera vez, un pensamiento racional que busca sus respuestas en la naturaleza. Este nacimiento común también supuso una evolución conjunta donde no se distinguía, como hoy en día, el pensamiento filosófico del científico. La mayor parte de los llamados filósofos antiguos y medievales también eran físicos, astrónomos, biólogos, etc. De hecho, debemos recordar que uno de los sentidos más antiguos de la palabra filosofía es ciencia. Ahora bien, hay que tener en cuenta que las teorías de los filósofos y los científicos antiguos hoy en día no serían consideradas científicas. ¿A qué se debe esto? El pensamiento científico, que había sido la parte de la filosofía que exploraba y teorizaba sobre el mundo material y los seres que lo habitan, en un momento dado hizo un giro, cambió de paradigma y empezó a separarse y a definirse como la disciplina que identificamos hoy en día como ciencia. Esto pasó durante el Renacimiento y la época moderna. A partir de este momento, la ciencia y la filosofía siguieron rutas diferentes. Vamos a examinar qué similitudes conservan y qué diferencias han definido sus caminos por separado. Para empezar, podemos decir que las dos disciplinas buscan y se preocupan por saber, por conocer, y se hacen preguntas sobre el universo, el mundo y todo lo que nos rodea. Además, las dos disciplinas intentan responder a estas preguntas de forma racional, crítica, sin apelar a creencias religiosas y cuestionando, si es necesario, otro tipo de respuestas. Ahora bien, aparte de estos puntos que comparten, si examinamos más profundamente el tema, debemos decir que hoy en día la filosofía y la ciencia poseen más diferencias que similitudes. En una definición general, Russell dijo que la ciencia es lo que sabemos y la filosofía es lo que no sabemos. Esto tiene implicaciones en el proceder, la estructura e incluso en el abasto de las dos disciplinas. Veámoslo. Anteriormente hemos dicho que las dos disciplinas se hacen preguntas, y en esto coinciden. Ahora bien, en lo que suelen diferir es en el tipo de preguntas. La ciencia se pregunta sobre aspectos concretos de la realidad. Por ejemplo, se puede preguntar cómo se forman las nubes, en qué consiste la alimentación de las plantas, por qué los astros se mueven en X trayectoria, etc. En cambio, la filosofía se hace preguntas globales y más generales sobre aspectos no tan definidos ni concretos. Por ejemplo, ¿cómo podemos ser felices? ¿Qué es el arte, la justicia, el amor, el ser? ¿Por qué existimos? En consonancia con esto, podemos decir que la ciencia no se preocupa por temas como los valores, la libertad, el sentido de la vida o la muerte. Es decir, no se preocupa por todos aquellos aspectos que están relacionados con los problemas vitales humanos. En cambio, la filosofía, sí. Otra gran diferencia es la metodológica. La ciencia utiliza el llamado método científico, que, en términos generales, podemos decir que se basa en la observación, la medición, la formulación de hipótesis y en el contraste empírico de estas. La ciencia también utiliza fundamentalmente el lenguaje matemático para traducir, comunicar e incluso verificar su producción y resultados. Por contraste, la filosofía no posee un método claro de conocimiento. Sus respuestas no son medibles matemáticamente y no tienen por qué ser contrastables de forma empírica. Por su lado, la ciencia busca la certeza y por esto posee un conjunto de verdades y resultados admitidos universalmente. Además, la producción científica es, en buena parte, instrumental. Sus resultados son útiles. A menudo nos proporcionan respuestas a problemas prácticos y hacen predicciones de futuro.
Esto es muy evidente en el caso de las ciencias aplicadas, como por ejemplo la medicina, cuyos avances van dirigidos a curar o a prevenir enfermedades. La filosofía, en cambio, se interesa por lo incierto y no acumula verdades, ni generalmente busca respuestas a problemas de tipo práctico, instrumental. La filosofía es una actividad más teórica. Lo importante en la filosofía es la misma actividad, el filosofar. Como decía Kant, no se aprende filosofía, solo a filosofar. En este punto es importante aclarar que algunas de las respuestas o reflexiones filosóficas pueden terminar por tener un uso práctico. Por ejemplo, la reflexión y explicación sobre los derechos humanos se puede ver reflejada en las leyes de un país. Ahora bien, este uso, por muy provechoso que sea, ya no forma parte de la filosofía. La reflexión sobre los derechos humanos, desde el punto de vista filosófico, tiene interés en sí misma, no tanto con relación a su uso. Es desde este punto de vista instrumental que podemos decir que la filosofía no es útil. En cambio, la ciencia sí lo es. En su quehacer, la ciencia revisa sus resultados y, si es necesario, modifica o rectifica sus teorías. Este proceso se denomina progreso científico. En filosofía no existe progreso en un sentido lineal ni de revisión de teorías. Las reflexiones de los filósofos de la antigüedad se pueden considerar vigentes. También, claro está, se pueden leer en un sentido crítico, pero desde la misma filosofía nunca se hace con espíritu de superación o en sentido corrector o evolutivo. Como actividad, la filosofía es sobre todo una actividad global. Tiene subdisciplinas, pero la mayoría de ellas están conectadas y a menudo la separación no es clara. En cambio, la ciencia es, en realidad, un conjunto de ciencias. La ciencia actual está fragmentada en un gran número de especialidades. Cada especialidad tiene su campo de investigación, su terminología, etc. Mosterin señala que normalmente cuando un científico traspasa los límites de su especialidad y elabora consideraciones más generales, se puede considerar que hace algo más cercano a la filosofía. Así, vemos que cuando analizamos un poco más profundamente las dos disciplinas, nos damos cuenta de que tienen enfoques bastante diferentes. Ahora bien, esto no significa que las dos estén enfrentadas o no tengan ningún tipo de relación. La relación es más bien complementaria y a menudo se influyen mutuamente. De hecho, la ciencia, en tanto que actividad humana, es uno de los objetos de estudio de la filosofía. El interés de la reflexión recae especialmente en el estudio de la historia, la estructura, los métodos, las funciones y en la especificidad de la ciencia. Por otro lado, está claro que hoy en día la filosofía no tiene el estatus que había tenido en otros tiempos. Por contraste, la ciencia es mucho más popular. Sin embargo, de la misma manera como la filosofía reflexiona atentamente sobre la ciencia, dentro de la ciencia es también importante incorporar una mirada filosófica. Para ser conscientes, revisar y, si es necesario, fortalecer las bases de la propia actividad científica. Y con esto hemos terminado el esquema de la comparación entre la filosofía y la ciencia.